Hola, ¿qué tal, suscriptores de Historias de Terror de Medianoche? Es un gusto para mí volver a saludarles. Muchas gracias por suscribirse. Ya suman 700 suscriptores a este canal. La historia que a continuación les traigo es una historia que nos la compartieron en nuestro grupo de Facebook. Si aún no nos sigues en Facebook, te invito a que lo hagas. Dejo el link en la descripción. Recuerda que en la página de Facebook podrás compartir nuestros relatos y podrás leer algunos otros. Bueno, esta historia es muy interesante y, como sabrán, viene de gente que no ganaría nada creando ni inventándose una historia, sino por el contrario, nos la comparte para que sepamos que lo sobrenatural existe y que está ahí afuera. Hola, ¿qué tal, historias de terror de medianoche? Les compartiré mi historia. Me gustaría que no se mencionara mi nombre, por el contexto de la historia en sí, y también porque no busco atención o fama. Sin embargo, me gustaría que escucharan mi relato. Bien, mi relato ocurrió a principios de los 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy originaria de Torreón, Coahuila, pero la búsqueda de una mejor vida me llevó a emigrar a la frontera. Soy madre de 2 hijas y en aquel entonces, y por diferentes cuestiones, me tocó viajar a Juárez, solo con mi hija pequeña de 6 años. Mi hija mayor se quedó en Torreón al cuidado de su abuela. Bien, ustedes saben o tal vez se imaginarán lo difícil que es dejar lo poco que tienes atrás para irte a buscar una nueva oportunidad y comenzar de cero. Recuerdo muy bien ese día saliendo de la central de autobuses de Torreón. Es una sensación de no saber qué pasará a futuro. Bueno, para no extenderme mucho, llegué a Ciudad Juárez. Inmediatamente busqué un cuarto de renta, con la intención de tener un refugio donde pasar la noche. Ahí me veía yo, caminando por las calles de Juárez, con una maleta en una mano y en la otra mi pequeña hija. Ahí, caminando por lo que hoy es el descuidado centro de la ciudad. Caminaba y caminaba, sin ver nada, pero parecía que Dios había escuchado mis rezos, pues ahí, justo ahí, al final de la cuadra, estaba una vecindad con una unidad disponible y a un precio muy accesible. Recuerdo llegar y pasar con la encargada para decirle que tomaría la unidad. Ella, una señora muy amable, me recibía con gusto y amabilidad. Hicimos el proceso y fuimos al pequeño departamento. Recuerdo que cuando la encargada metió la llave a la cerradura, sus facciones cambiaron. Recuerdo que su rostro reflejó tristeza, o tal vez miedo. Abrió la puerta e inmediatamente se sintió un olor a encerrado, aunado de un silencio que, no les miento, pero así sin saber nada, ni pensar nada, transmitía una tristeza inexplicable. Recuerdo también que el pequeño departamento estaba amueblado, y la encargada me dijo que era el único que se rentaba así, pues la antigua inquilina no se llevó nada al irse. Bueno, 2 días pasaron y yo encontré lo que mucha gente viene a hacer a esta frontera: un trabajo en la maquiladora. Este trabajo me permitía ganar un poco más de lo que hubiese ganado en mi ciudad natal. No espero que me juzguen por lo que sigue. Sé que estuvo mal y créanme que no lo volvería a hacer, por ningún motivo. Pero imagínense siendo madre soltera, sin dinero, en peligro de que mi hija se quedara sin comer. Bien,
Por este motivo me urgía trabajar, y la única manera de poder hacerlo era dejando a mi hija de 6 años sola en el departamento, encerrada por fuera. Le dejaba desayuno y algo de comer en el refri, y le decía a la encargada de la vecindad que me hiciera el favor de darle algunas vueltas. Esto, mientras conseguía quien la cuidara. Pasó una semana y mi hija estaba bien. De hecho, se veía contenta. Parecía que mi fórmula de decirle a la vecina que le diera vueltas y dejarle comida estaba funcionando bien. Llegó el fin de semana y me tocó descansar. Estuve todo el día con mi hija, viendo aquella pequeña televisión a colores que la dueña anterior había dejado. Todo estaba pasando tan rápido que nunca percibí que el departamento estaba más frío de lo habitual. Bueno, como si fuera un flashazo, me llegó la idea de platicar con mi hija acerca de qué hacía ella mientras estaba en casa sola. Bien, ella me comenzó a platicar contenta que venía su amiguita a jugar con ella. Eso sacudió mis ideas por completo, pues yo la dejaba encerrada por fuera. Entonces, le seguí preguntando, ¿y quién es? Es una niña un poco más grande que yo, mamá, me respondió. Viene todos los días y jugamos. Lo primero que pensé es que sería alguna hija de la casera, y que tal vez ella tenía copia de la llave principal, como era lógico en una vecindad. No me preocupé ni pregunté más, y llegó el lunes, día de trabajar y dejarla sola de nuevo. Ese día, justo un día después de que habíamos tenido esa conversación, encontré a mi hija triste, ya no con aquella felicidad que tenía antes. Le pregunté qué pasaba, y ella me dijo que su amiga se comenzaba a enojar con ella y que gritaba muy feo. Entonces le dije que no pelearan y que se llevaran bien porque le servía de compañía. Así pasaron 2 días de encontrar a mi hija triste, hasta que el tercer día la encontré llorando con sus ojos hinchados, como si tuviera ya mucho tiempo llorando, y en una esquina de la casa. Corrí a abrazarla y le dije, ¿qué pasó, hija? Y lo que me respondió me dejó en shock. Me dijo, mamá, ya no quiero que mi amiga venga a jugar. Se enoja mucho y cuando se enoja le empieza a salir mucha sangre de su cuello. En un estado de confusión mío y más lógico, salí enojada a reclamarle a la casera el comportamiento de su hija. Llegué y le dije muy molesta lo que pasaba y casi me desmayo cuando la casera respondió, señora, yo no tengo hijas. Como por inercia y para no desmayarme, me senté en un pequeño sillón que estaba ahí y me quedé en total silencio. Le platiqué a la casera y ella me dijo, mire señora, no pensé que fuera a pasar nada, pues yo nunca he visto un fantasma en mi vida. Pero el motivo, el que ese departamento esté barato y que haya quedado amueblado, es porque la antigua inquilina tenía una niña de 9 años, a la cual dejaba sola en ocasiones. La niña ya no soportaba el trato de sus padres, o qué sé yo, y un día decidió quitarse la vida. A su corta edad decidió quitarse la vida. Se ahorcó y lo hizo de la peor manera posible. Ella tomó un alambre de construcción, como pudo lo colgó en la viga del techo y se dejó caer. Lo malo es que no murió por asfixia, murió desangrada,
pues el alambre le cortó la mitad del cuello y faringe, y eso la dejó colgada, respirando, desangrándose hasta que sus padres la encontraron, y ya era demasiado tarde. Al escuchar esto, salí corriendo de ahí, tomé a mi hija y le pedí a la casera el favor de dejarme dormir ahí con ella, aunque fuese en el sillón. Al día siguiente, tuve que renunciar a mi trabajo y ya no busqué otro sin antes encontrar quien cuidara a mi hija. Bueno, esta es mi historia. Hoy en día mi hija solo tiene algunos recuerdos vagos de lo que pasó. A pesar de esa ocasión, ella dice que no ha vuelto a tener otro encuentro con lo sobrenatural. Muchas gracias. Y bueno, historias de terror de medianoche. Esta es la historia que nos hicieron llegar a nuestra página de Facebook. Debo decir que durante la grabación de esta narración se escucharon sonidos que interrumpieron el micrófono. Sin embargo, se decidió dejarlos ahí y no hacer otra grabación, porque tal vez esto sea una muestra de que lo sobrenatural existe. Muchas gracias. No olvides suscribirte y activar el icono de las notificaciones. Te deseo una excelente noche.